En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, abre nuestros corazones, nuestras mentes, para escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz del Padre, que nos habla por medio de su Hijo Jesús, en su palabra divina. Moldea nuestros corazones, permítelos estar abiertos a la acción transformadora, purificadora de la palabra de Cristo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estamos aquí nuevamente para alistarnos para este domingo en las lecturas que vamos a estar leyendo. Y este domingo es especial porque casi todos los años tenemos la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza de la Iglesia y especialmente sobre cómo Jesús instituyó su Iglesia. Jesús nuestro Señor instituyó la Iglesia, su Iglesia, una única Iglesia, y la instituyó sobre el fundamento, ¿verdad?, la base de los apóstoles, poniendo a Pedro como el primero entre los apóstoles y como el encargado, el signo visible de la unidad de la Iglesia, para que permaneciera y permanezca fiel a Cristo hasta el fin de los tiempos. Primera lectura nos viene del capítulo 22 del libro del profeta Isaías. El salmo es el Salmo 137 y carta a los Romanos capítulo 11, 3 versículos nada más, 33 al 36, y el Evangelio San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. En la primera lectura vemos cómo el profeta Isaías, ¿verdad?, está hablando de este oficial del palacio del rey de Judá, del rey de Jerusalén. Se llamaba Sebna, mayordomo del palacio. ¿Y qué estaba pasando con Sebna? Que Sebna era el segundo en importancia en el reino después del rey. Él tenía las llaves, ¿verdad? Tenía el signo de autoridad, las llaves que abrían y cerraban. Pero ¿qué había pasado con este Sebna? Que se había adjudicado él mismo poderes y autoridad que no le correspondían, estaba abusando de su poder y había empezado a planear y a construir una tumba para él mismo en el mismo lugar donde se enterraban los reyes, que pues para él no le correspondía. Y haciendo eso, pues empezó a malversar los fondos, a utilizar mal su autoridad y a oprimir a los servidores y al pueblo. Por eso le dice el Señor: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliasín, el hijo del Hilcías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Aquí Sebna, el encargado, el mayordomo del palacio real, se le confían las llaves del palacio para que él pueda abrir y cerrar, ¿verdad?, con esa misma autoridad que le da el rey, que le concedió el rey. Esta lectura la tenemos porque en el Evangelio Jesús nuestro Señor le va a dar esa autoridad del reino también, de la Iglesia, que es una autoridad en servicio a Dios y a la Iglesia, de Pedro, ¿verdad? Jesús es el nuevo rey. Recuerden que la promesa a David fue que de sus descendientes vendría un rey cuyo reino no tendría fin. Entonces, mucho de lo que se estableció en el reino de Jerusalén, en el reino de Judá, el reino de David, se verán en el reinado de Cristo, que será ya un reinado más universal y más espiritual, pero con muchas connotaciones visibles, especialmente representado este reino en la iglesia que él fundó sobre la roca, la fe de Pedro y de los apóstoles. Entonces aquí tenemos esa primera conexión. El Señor confía a un ser humano, ¿verdad?, a Pedro, la misión, le da su autoridad. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, y luego dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Jesús le da esa autoridad también a su iglesia, a sus apóstoles, y entre ellos el primero, Pedro, como el signo de unidad visible. Por eso le llama la roca, ¿no?
Sabemos que Cristo es la roca, por supuesto, de nuestra salvación. Pedro, en función de ese signo visible de la unidad de la Iglesia, que está llamado a perdurar, está llamada a perdurar y a permanecer hasta que nuestro Señor Jesús vuelva en gloria. Señor, tu amor perdura eternamente, dice el Salmo. Las promesas de Dios son inmutables. El Señor siempre cumple sus promesas. Él no se retracta de sus promesas. Nosotros los seres humanos prometemos y luego nos retractamos. Incluso en la Biblia se habla cuántas veces el pueblo de Israel, incluso nosotros a través de la historia, hemos retractado esas promesas de Dios. En nuestra propia vida podemos ver cómo cuántas veces hemos dejado al lado nuestro compromiso con Cristo y no hemos sido fieles a lo que nos comprometimos y prometimos vivir ante Dios y en servicio de su iglesia y en la evangelización de este mundo. Pero el Señor no cambia, ¿verdad? Su promesa permanece. Por eso dice el Salmo: Señor, tu amor perdura eternamente, tu gesed, tu fidelidad, tu bondad, tu amor, tu misericordia son eternas. San Pablo nos habla en la carta a los Romanos capítulo 11, y es un pasaje corto que viene ya de otros pasajes, ¿no? San Pablo está hablando sobre cómo va a ser que los judíos van a ser salvados, ¿verdad? Que Dios, en su plan inmutable, en su plan desde siempre y desde toda la eternidad, no va a faltar a su promesa de que Israel será su pueblo y los salvará, aunque no hayan aceptado al Mesías todavía, a Jesús el Señor, pero que un día vendrá en que esa salvación será también para Israel. Y en ese desarrollo de ese pensamiento, San Pablo dice: qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios, qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces nosotros queremos entender los planes y la voluntad de Dios con nuestra propia mente y nos equivocamos, ¿verdad? O los interpretamos mal. Tenemos que dejarnos moldear e informar por la revelación divina y no querer moldear a Dios según nuestro propio pensamiento o forma de ver las cosas. En el Evangelio, nuestro Señor le dice a sus discípulos, se los lleva a Cesarea de Filipo, muy importante lugar porque ahí había muchos cultos a dioses paganos y está una cueva donde se creía que estaba el acceso al infierno, ¿no? A las puertas del Hades, el reino de la muerte. Jesús ahí les pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué escuchan allá afuera? ¿Quién es Jesús? Hoy podríamos hacernos esa pregunta, tanta gente que habla de Jesús. Y es interesante que la mayoría, casi todos, no critican a Jesús, no necesariamente lo rechazan, pero no creen quién es Él, ¿verdad? No creen en Jesús como Hijo de Dios, el único Salvador de este mundo. Simplemente algunos hasta lo abrazan y hasta pueden proclamar sus enseñanzas, pero no lo confiesan como Dios y Señor de sus vidas. Entonces Jesús no es nada más un buen hombre, un gran filósofo, un hombre santo que existió hace muchos años, hace 2000 años. No, Jesús es Dios con nosotros. Nosotros profesamos eso como católicos cristianos y la fe de la Iglesia ha sido tal que San Pedro, cuando responde a esa pregunta, después de que le dicen que a lo mejor es Jeremías, Juan el Bautista, Elías, grandes profetas, grandes hombres del Antiguo Testamento, entonces no se están necesariamente equivocando en acercarse a quién es Jesús, pero San Pedro lo dice abiertamente, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y le dice nuestro Señor, bienaventurado seas tú, Pedro, porque esto no se te ocurrió a ti, ¿verdad? Esto se ha sido revelado a ti por mi Padre. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella.
Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí viene una parte importantísima de lo que es la iglesia, ¿verdad? Muchos piensan en la iglesia como algo allá espiritual, como no es algo que se ve, es algo simplemente que se siente, o que está ahí pero no lo vemos. No, la iglesia desde el inicio entendió que este es el cumplimiento de las promesas de Dios en que el reino de David, del rey David, y el descendiente de ese reino, de ese rey, cuyo reino no tendrá fin, es Cristo, y hay un reino que Él ha venido a establecer a este mundo, el reino de Dios. Y en este reino de Dios presente en la iglesia y llamado a proclamarse por todo el mundo, hay alguien que está al frente, y este alguien es San Pedro primero, y luego los apóstoles en unidad con él, y después de ellos, la iglesia no se acabó cuando murieron los apóstoles. Esa autoridad pasó a los siguientes, a sus sucesores, y eventualmente, por supuesto, como la iglesia se expandió y creció, terminó en Roma, el centro de la iglesia católica, que había empezado en Jerusalén, y de ahí, desde los primeros siglos de la iglesia, se ha reconocido al Papa, al obispo de Roma, como el primero entre todos y el que está llamado por Cristo a mantener la unidad de la iglesia y a proclamar y mantener la fe verdadera, a defenderla, a proclamarla, a explicarla. Este es el rol del Papa, ¿no? El siervo de los siervos de Dios. Y esto se ha mantenido, gracias a Dios, a través de los 2000 años. Sabemos que siempre han habido personas, incluso papas, que se han equivocado y han pecado quizá gravemente, pero gracias al carisma de la enseñanza, por lo menos los papas no han enseñado herejías, ni han enseñado cosas contrarias a la verdadera fe, aunque muchas veces la gente, incluso hoy, interprete lo que diga el Papa en una conversación o en una entrevista como que ya está cambiando la fe de la Iglesia. No, si el Papa no habla oficialmente, en un documento oficial, en una declaración oficial de la Iglesia, entonces la doctrina no cambia, ¿verdad? Entonces vamos a orar mucho por nuestro Papa León XIV hoy, por todos nuestros obispos y especialmente por la Iglesia, que está siendo siempre y es siempre atacada por todos lados en su unidad y su fidelidad a Cristo. Dios me los bendiga y nos vemos primero Dios este domingo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.